Hola inversores, ¿cómo andan? Yo soy Seba y bienvenidos de vuelta a otro video de BIZINVIERTE. Y como te prometí, hoy vamos a estar hablando de dos casos reales donde vamos a estar aplicando cosas que vimos en el video anterior. En este caso en especial van a ser Netflix y Google. La primera ya analizamos en el video de acá, la segunda no. Así que prepárate un mate y empecemos. Bueno, yo estoy acá arriba, así que hoy vamos a estar hablando de lo que fue la presentación de Netflix y Google del tercer trimestre del año. Vamos a arrancar primero por Netflix. Y acá lo primero que traje es una especie de gráfico para ver cómo son los ingresos de la empresa. Esto se lo saqué a esta página que se llama Economy App, que se las recomiendo, que hace esto con un montón de empresas. Lo primero que tenemos que ver es que acá está lo que se llama el revenue, es decir, las ventas. Y si vamos un poquito para atrás, vamos a ver los ingresos provenientes de distintas regiones geográficas. Por ejemplo, en América del Norte vamos a ver que hay 73 millones. Después en Latinoamérica 40 y así en Asia y así en Europa, África y Medio Oriente me parece. Es decir, de izquierda a derecha vamos a ver ingresos a costos. Y ahora si sumamos como todos estos ingresos vamos a llegar al revenue, que incluso podemos ver que aumentó un 6% año a año. Buena señal. Y ahora si seguimos para la línea de abajo, la línea roja, vamos a ver el costo de las ventas, que ahora ya vamos a ahondar un poquito en qué consisten. Si seguimos para arriba vamos a ver lo que se llama el margen bruto, es decir, lo que quedó después de descontar los costos variables de producción. Y después, si seguimos la otra línea roja, vamos a ver todo lo que son los costos fijos de la empresa, que acá están mencionados, que son el marketing, investigación y desarrollo, acá también meten tecnología, gasto de administración y generales, etc. Si seguimos acá arriba vamos a encontrarnos con el margen operativo, que es después de descontar todos los costos fijos. Y bueno, acá obviamente salen impuestos. Y lo que queda finalmente después de descontar todo eso es el margen neto o resultado neto, hay muchos nombres. Pero esto es como lo que le queda a la empresa. Recuerden que esto es como un estado de resultados. Por lo tanto, acá están todas las ventas sin importar cuándo Netflix cobre estas ventas o cuándo pague todas estas cosas. Así que continuando, acá vamos a ver un poquito más en detalle, no se abrumen con los números, pero un poquito más en profundidad los números de Netflix. Lo primero que destaco es el margen bruto, que de septiembre de 2021 a septiembre de 2022, siempre estamos comparando periodo a periodo, tuvo una leve caída, no es tampoco muy relevante. Sí vemos que los ingresos aumentaron, pero el margen bruto se achicó, por lo tanto de alguna forma los costos aumentaron un poco más. Si seguimos un poquito, yo acá quería mostrarles que Netflix actualmente gasta un 9% de todos sus ingresos en investigación y desarrollo, que de por sí no es bueno ni malo. Es muy común ver todo esto en muchas de las empresas tecnológicas, pero sí es un número para que tengamos en cuenta, porque si se va de mambo quiere decir que esto le puede estar sacando rentabilidad a la empresa. Bien, si seguimos nos vamos a encontrar con los márgenes que ya mencionamos previamente, pero un poquito más detallados. Y acá quería traer un poco también cómo está Netflix hoy. Y los números no son demasiado buenos. Pero bueno, vamos a indagar un poquito. Estos primeros tres, que son ratios de liquidez, muestran un poco cómo está Netflix para pagar sus obligaciones de corto plazo. En el primer caso vemos que da 0,3. Para tener un buen número tendría que ser mayor a 1. Esto quiere decir que Netflix como que hoy no está pudiendo pagar todas sus obligaciones de corto plazo, lo cual es un llamado de atención. Después hay otro ratio que se llama la prueba ácida, que es lo mismo, pero descontándole los inventarios, digamos. Pero bueno, como Netflix no es como un supermercado, este número va a dar exactamente lo mismo, por ahí una leve variación.
O sea, los activos corrientes vendrían a ser todas las cosas que le generan plata a la empresa, digamos, en periodos de menos de un año. Esta distinción sirve más que nada para ver si las puede pagar o no, básicamente, sus deudas. Después hay otro indicador que se llama la prueba defensiva, que es agarrar la caja actualmente, o sea, vas a la cuenta del banco y ves cuánta plata tiene. Y acá te muestra más o menos cuánto puede pagar de sus deudas totales. Y acá se ve principalmente todo lo que es de lo que se dice activo corriente. Mucho de Netflix es caja, o sea, casi que no tiene equipos, no tiene otras cosas que pueda usar así como para vender y pagar una deuda, sino que es principalmente plata cash. Después acá hay otros ratios que se llaman de solvencia, que acá muestran un poco, por ejemplo, cuánto depende Netflix del endeudamiento externo y el de los accionistas propios de la empresa, ¿no? Y como no podía ser de otra forma, y como hablábamos también en el video, es una empresa muy endeudada con terceros. El hecho de que dependa mucho del endeudamiento de terceros no es necesariamente algo malo si es que lo puede pagar, pero obviamente que hay un mayor riesgo, porque si dependes más de tus acreedores que de tus accionistas, y va a ser un problema porque van a ser los primeros en venirte a pedir la plata, porque capaz los accionistas tienen un poco más de paciencia, pero los acreedores capaz que no tanto. Y de hecho, si vemos un poco cómo está distribuida la deuda de Netflix, vamos a ir al del final de todo, que es la deuda de largo plazo sobre la deuda total, que son los pasivos. Y nada, están distribuidos equitativamente. La mitad de la deuda hoy que tiene Netflix es de mayor a un año y la otra mitad es de menor a un año. Bien, continuando un poquito, vamos a ver lo que es ahora el free cash flow, que si ustedes acá lo pueden ver más en detalle, pero yo quiero ver la parte de la derecha. La caja generada en un periodo, es decir, desde que empezó enero de 2021 hasta septiembre de 2021, esto está en miles, así que esto vendrían a ser 795 millones de dólares, creo. Y bueno, si le descontamos lo que es la compra de equipos y todo eso, que es básicamente lo que se le dice el CAPEX, para resumirlo, le queda en mano a Netflix, al accionista, a los accionistas de Netflix, le queda 410 millones. Y este saldo se vio mejorado dado que aumentaron los ingresos casi el doble. O sea, no podría hacer la cuenta, pero más o menos eso. Y terminó quedándole también bastante más que antes. Así que en este sentido aumentó el free cash flow como 3 veces. Así que es un buen síntoma que haya un mejor manejo de la caja. Y esto, como para mencionarlo al pasar, muestra lo que es la amortización del contenido y la depreciación de los equipos. Lo que es la amortización específicamente, esto muestra de alguna forma cuánto cuestan hacer como todas esas producciones, pero no cuánto cuestan tipo de plata, sino que muestra de alguna forma cómo se va amortizando el contenido en sí mismo. No es una salida de plata efectivamente, sino que es como una medida que se usa en contabilidad para decir, bueno, cuánto tiempo tiene de vida útil, entre muchas comillas. Y lo que es depreciación del equipo y todo eso es un poco lo mismo como si fuese una máquina o cosas así. No es que está poniendo plata el dueño para reponerla, sino que nada, es como ponerle un criterio y decir, bueno, mira, de lo que te salió tanto se va amortizando y listo. Es como una medida más orientativa de ver el costo de reponer las cosas que otra cosa. Entonces, podemos concluir que en Netflix sus márgenes se han reducido, es decir, sus ingresos crecieron como ya vimos, pero sus costos aumentaron más, lo cual es un llamado de atención. Su nivel de liquidez es preocupante, esto lo hablamos más que nada por el tema de la deuda. Y bueno, acá está muy relacionado con lo que dijimos recién, es una empresa que está muy endeudada. La gran mayoría de lo que es el capital de la empresa es deuda, más que plata de los accionistas. Y una cosa positiva a destacar es que el flujo de caja ha mejorado. Es decir, el manejo de lo que es la caja, de lo que entró y salió efectivamente, ha mejorado, así que ahí punto para Netflix. Así que ahora pasemos a Google. Bien, Google es una empresa que les gusta a muchos inversores, a muchos super inversores también, así que me parecía copado traerlo como para ver más o menos cuáles son sus números. Vamos a hacer un poco lo que hicimos con Netflix. Acá tenemos cómo genera ingresos Google, casi digo Netflix de vuelta. Vamos a ver que más o menos el 80%, que es todo lo que está en azul, es publicidad.
Y acá tenemos lo que son búsquedas, lo que es YouTube y lo que es Google AdMob, creo que sí, de móviles. Todo lo que es publicidad es el core business, lo que se dice, o el negocio principal de Google. Por otra parte, también está lo que es Google Play, o sea, cuando compramos una aplicación o lo que sea, o también lo que es en la nube, que esto es algo que ahora parece un ingreso casi marginal en el sentido de que es muy pequeño, pero bueno, ya veremos si esto a futuro termina por ser un ingreso importante. Bien, hacia grandes rasgos podemos ver que de todo lo que son sus ingresos se queda con el 55%. Recuerden que esto es resultados, así que acá se está contando las ventas, que no importa cuándo se cobran. Y después de ahí salen los costos fijos, que acá sí quiero que después nos detengamos un poquito, porque hay bastante gasto en lo que es investigación y desarrollo, marketing, generales y ventas, que son los gastos que no están asociados al producto o a los costos variables de venta. Bueno, después de descontar impuestos le termina quedando un 20%, que es un porcentaje bastante bueno. Por lo tanto, si continuamos un poquito y desglosamos en números esto que vimos recién, vamos a ver que el 80% es publicidad, y acá está el número efectivo, 81% en septiembre de 2021 y ahora 80, acá me da redondito, 80, hermoso. Y si indagamos un poquito más, vamos a ver que YouTube representa hoy un 10-11% de los ingresos de Google. También hago una aclaración acá que la casa matriz en realidad es Alphabet. Google es como una submatriz, pero bueno, vamos a decir todo Google, así es más fácil. Y acá está un poco lo que comentábamos recién, el 7,5% era en 2021 los ingresos de Google Cloud y ahora es un 9,17%. Está bien que el aumento en términos porcentuales es bastante, pero sigue siendo algo marginal. Pero bueno, ya los propios directivos de Google se han manifestado diciendo que esto es más a largo plazo, así que veremos, y esto es simplemente veremos a ver cómo evoluciona esto. Por último, vemos que los ingresos han aumentado más o menos un 14%, haciendo las cuentas muy a grandes rasgos, lo cual también es otro buen síntoma. Pero ahora vamos a ver lo que son los gastos, los costos, mejor dicho. Por ejemplo, veamos que lo que es investigación y desarrollo era del 12% y ahora es del 14%. Esto no necesariamente es algo malo, pero yo pongo un signo de precaución y por lo tanto ahí puede perder mucha rentabilidad. De hecho, si le descontásemos esto, su margen operativo sería mucho más alto y le quedaría más plata para otras cosas. Pero bueno, esto es muy propio de las tecnológicas, ya lo vimos con Netflix. Bueno, de hecho, si vemos acá, hay algo que es llamativo, porque nosotros vimos que los ingresos crecieron como un 14%, pero acá su margen operativo, es decir, sus costos fijos, cayeron un poco más. Y esto se debe principalmente al gran aumento de empleados. De hecho, si vemos la cantidad de empleados, creo que aumentó un 18%, 20%, una cosa así. Por lo tanto, más empleados, más costos fijos y por lo tanto son mayores. Y ahora, para analizar un poco cómo está Google financieramente, vamos a ver que está bastante bien, está bastante mejor que Netflix. Si bien no son empresas comparables, vamos a ver que está bastante mejor. Por ejemplo, nosotros habíamos visto que Netflix esto lo tenía en 0,3 y acá lo tenemos como en 1,59. E incluso, si vemos un poquito más el detalle, vemos que todo lo que es su caja, es decir, hoy vas al banco en donde Google tiene su plata y vas a ver que puede cubrir toda su deuda y un 30% más. O sea, es una locura. Y yendo al indicador de arriba, que es activos corrientes menos los inventarios, es decir, acá todo lo que es equipamiento, básicamente toda esa parte, vamos a ver que el peso de eso en Google es muy marginal, no hay casi variaciones. Y ahora bien, viendo un poquito lo que son sus indicadores de solvencia, vemos que hay mucha más presencia de capital de los accionistas que de deuda de terceros. Y otra cosa que quería marcarles es el hecho de que la deuda a largo plazo de Google es solo un 14%. O sea, la gran mayoría de su deuda es a corto plazo, o mejor dicho, Google se endeuda mucho a corto plazo y lo paga. Bien, ahora pasemos a lo que es el free cash flow. Acá, si quieren, pueden poner pausa y ver el detalle si quisieran, pero yo quiero ir a la parte de abajo.
donde tenemos la caja generada por sus actividades cotidianas, descontándole lo que son adquisiciones de otras empresas, todo lo que es compra de equipos. Y vamos a ver que aumentó mucho de un año a otro, lo cual es un buen síntoma. Punto para Google acá, sobre todo viendo que la plata generada por sus actividades cotidianas fue prácticamente lo mismo. Así que bueno. Por lo tanto, para hacer un resumen de Google, también esto se ve en Netflix, que sus costos aumentaron más que sus ingresos. Y hay mucho efecto de lo que se llama el tipo de cambio. Y esto tiene que ver más que nada con cómo cobrarles a gente de un montón de países. Entonces, si a eso le sumas que la situación macro fue bastante inestable para un montón de países y sobre todo las economías desarrolladas, ahí hubo mucha variación y por lo tanto tuvo un efecto casi directo, te diría, en los ingresos de Google. Por otra parte, vimos que financieramente es una empresa muy sólida y su deuda es muy baja en relación a lo que gana. Por lo tanto, acá yo también hago otro punto para Google, porque esto es importante a la hora de buscar empresas que tengan algún potencial a largo plazo. Un hecho relevante que lo mencionaron en sus estados es el hecho de que adquirió una empresa llamada Mandiant, creo que se pronuncia, que es una empresa dedicada a la ciberseguridad. ¿Y qué hizo Google? Absorbió a sus empleados. Entonces acá se explica un poco el aumento de los costos fijos que vimos antes. Bueno, y después yo como comentario final, y esto es totalmente personal, no hay demasiadas sorpresas en los estados más allá de lo que hayamos mencionado. Si bien a muchos inversores puede que la haya decepcionado, seguramente tenga que ver esto con expectativas no cumplidas o expectativas a futuro. A mí me parece que hay mucho más puntos a favor que en contra por parte de Google, no así con Netflix, pero esto es opinión totalmente personal, así que te invito a que hagas tu propio análisis en base a lo que te comenté. Y bien, inversores, eso ha sido todo por hoy, así que si te gustó, por favor déjame tu like, suscríbete al canal y activa la campanita, así YouTube te avisa cuando sale el próximo video, y comentame si te gustaría que analice alguna otra empresa. Compartíselo a quien esté invirtiendo en estas empresas y obviamente que podés seguirme en mis redes sociales. Por otra parte, también estoy aceptando donaciones de cafecitos. Gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el próximo.